que habitualmente lo tiene acostumbrado el profesor Moretti, voy a iniciar en esta clase en forma distinta como lo hace él, sino que voy a empezar a través de análisis estadístico de enfermedades para que nosotros después le podamos transmitir a ustedes y ustedes comprendan por qué motivo tienen que estar incorporando los conocimientos que les impartimos sobre el corazón y el aparato cardiovascular. Entonces, vamos a ver en la otra diapositiva. Dale, pasame alguna, después te mando que sigas vos. Bueno, esto es lo de tradicional, apague el celular y esas cosas para que no interfieran. Vamos a dividir la presentación, que es tan larga, en dos segmentos, en dos secciones. La primera, si alcanzamos en el día de hoy, que haríamos la bioestadística mundial y nacional de las enfermedades y defunciones. Luego, algunos conceptos embriológicos, pero muy simples y muy elementales, porque esos conceptos ustedes lo ven en embriología. ¿Ya dieron embriología? Bueno, van a dar en embriología del corazón, entre otras cosas, y ahí se lo van a explicar mejor que lo puedo explicar yo. Luego vamos a hablar de las estructuras miocárdicas, cómo está constituido el corazón, cuáles son las estructuras musculares, fibrosas, valvulares, tendinosas, etc. Y por supuesto la ubicación que ya Ango se adelantó en la clase anterior, cuando el doctor Moretti le explicó el mediastino, las dos clasificaciones, y dejó a propósito la silueta cardíaca para que hoy la incorporemos con todos sus detalles, porque tiene importancia desde el punto de vista radiológico, imagenológico y desde el punto de vista clínico y cardíaco. Luego vamos a ver algo de la configuración externa del corazón, su configuración interna. Hasta acá vamos a ver si podemos llegar hoy. En la próxima sección ya incluiríamos el sistema cardionector, que es el sistema de activación del corazón, el pericardio, que es la envoltura, así como le dijo el profesor Moretti, que el pulmón tiene una envoltura, una hoja parietal y una hoja visceral, que es la pleura. Bueno, acá el corazón tiene una hoja parietal, una hoja visceral, que es el pericardio envuelto en un saco pericardíaco. Luego veremos la circulación arterial y venosa del corazón, cómo está inervado, que algo de ustedes ya han visto porque le explicó en la última clase la inervación de pulmón y corazón, imágenes cardiocoronarias y algunas conclusiones finales. Bueno, a ver. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud estiman que en el mundo el número total de enfermedades se encuentra entre 9 y 10.000. O sea que al final de la carrera, espera un gatito, al final de la carrera no necesitamos que sepan 9 o 10.000, con que sepan 7.000 es suficiente. Digamos. Las cardiopatías siguen siendo las primeras causas de morbimortalidad, se enferman y se mueren mundialmente. Las neumopatías, los problemas respiratorios, la diabetes, las neoplasias y las demencias le siguen en ese orden de frecuencia. Quiere decir que es primario, primordial esto, de tal manera que tenemos que empezar a conocerlo bien. Dale. Esta es una estadística que se hace cada 5 años. Esta correspondió al año 2019 y ahora la actual todavía no ha salido. Pero estas son las principales causas de defunción en los países de ingresos altos, o sea, los que tienen mayor poder adquisitivo. ¿Y cuáles son? Fíjense, las infecciones respiratorias, pero le siguen las cardiopatías isquémicas. Y luego las enfermedades diarreicas y los accidentes cerebrovasculares. Fíjense que esta está prácticamente en el tercer lugar. Por supuesto, las afecciones neonatales también, los ingresos bajos, o sea que son gente que tiene promiscuidad desde el punto de vista del embarazo, del parto, de la vacunación, de la alimentación, de la comida, etcétera, etcétera. Por eso fíjense que las afecciones neonatales son los que tienen mayor porcentaje con respecto a las infecciones respiratorias y luego las cardiopatías isquémicas. Dale. Las causas principales de funciones en el mundo, fíjense,
siempre es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica quiere decir que no le llega sangre al corazón. Cuando uno tiene una isquemia en un músculo de la pierna, ¿qué tiene? Un calambre, ¿no es cierto? Porque el músculo se contrae porque quedó sin irrigación. Acá cuando no le llega irrigación al corazón y no tiene irrigación supletoria, entonces se produce una necrosis de la célula muscular cardíaca del miocito y se produce una isquemia y lleva a una necrosis y a un infarto. También después tenemos los ACV, las enfermedades pulmonares obstructivas, fíjense cómo van disminuyendo donde estaban en primer lugar, y las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Digamos, las principales causas de función en los países de alto ingreso, la cardiopatía isquémica. Ahí no tienen problemas de mala nutrición, de embarazo, de alimentación, de deshidratación, de infecciones, de vacunas, no hay problema. Pero resulta que la cardiopatía isquémica, que tiene muchas concausas, es una de las primeras. Y fíjense que le sigue en noveno lugar la cardiopatía hipertensiva, la hipertensión arterial, que es muy frecuente. Prácticamente se calcula que más del 70% de la población mundial tiene hipertensión diagnosticada o no diagnosticada, conocida o desconocida. El otro, digamos. Bueno, y acá tenemos los capítulos, de acuerdo a los países, los porcentajes de enfermedad del sistema circulatorio, el 28-46% es el porcentaje que tenemos. Esto es en total del país Argentina, no tengo el de Brasil, no llegué a esa información, pero esto es Argentina, la región centro, la región Cuyo, la región del NEA, del NOA y la región del sur. Fíjense que el 30% del país tiene problema el porcentaje de cardiopatía. Bueno, en nuestro país en el año 2020, o sea, actualmente esta cifra debe haber cambiado, se produjeron 341.728 defunciones en el año. Este año no tengo la fecha. Quiere decir que mensualmente se producen 28.444. Por día, 949. Por hora, 79. Por minuto, 1,30. La duración de nuestra clase, con suerte, si no estamos dentro de ese porcentaje, va a durar 150 minutos. O sea que se van a producir en ese momento 196 fallecimientos cuando terminemos la clase. Desde el punto de vista cardiovascular, no agreguemos todo el resto de las cosas. Fíjense entonces la importancia que tiene. Bueno. Bueno, esto es lo que acabamos de ver recién, resumido: la cardiopatía isquémica, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares en la República Argentina son las más importantes, están en primer lugar. Siguiente. Entendemos por todo lo antes mencionado que en el futuro profesional de ustedes, le consultarán muchos pacientes con patología cardiovascular. Entonces tenemos que empezar a formarlos. Tenemos que empezar a darle noticias, informaciones, capacitaciones, para que ustedes cuando llegue un paciente puedan investigar y detectar si es un paciente o no cardiovascular, diagnosticarlo, tratarlo y seguir la evolución como corresponde. Por lo que es nuestra obligación como docentes iniciar vuestras capacitaciones para enfrentar estas situaciones enseñándoles los conocimientos básicos. O sea, acá no nos vamos a ir sobre cosas raras, vamos a empezar las cosas más elementales para que ustedes después sí, a medida que van avanzando en la carrera, van sumando conocimientos sobre la base del sistema cardiovascular, comenzando con el corazón. ¿Quieren hacerme alguna pregunta hasta acá? Bueno, digamos. Ahí está el pedido que le hice recién. Si alguien me quiere comentar algo, porque por lo general alguno, espero que no sea así, pero alguno puede tener una cardiopatía de tipo congénita, de tipo adquirida, puede tener algún familiar, puede tener algún amigo, puede tener alguna persona y quisieran hacer alguna consulta o alguna pregunta, o que lo han padecido. Hay muchos pacientes, entiendo que no hay ninguno de ustedes, por supuesto, que han tenido COVID y han tenido cardiopatía y miocardiopatía por COVID, ¿no? El long COVID es una cosa que afecta no solamente al miocardio, sino al pericardio también. Bueno, si no hay pregunta, me alegro. Adelante. Bueno, vamos a empezar con el corazón. Core sería la terminología anatómica.
Este es el faraón Sócer y el arquitecto Imhotep, 2700 años antes de Cristo, hace 5000 años, se le ocurrió hacer esta pirámide. Pirámide que ven ustedes que es escalonada, se va subiendo por escalón. Cada vez se descubren nuevas cosas en estas pirámides. En Egipto no hay unas 3 pirámides, la de Keops, Kefren y Miserino, sino que hay miles, son como tumbas. Acá, digamos, en la Argentina hay miles de tumbas y en Brasil miles de tumbas en los cementerios. Bueno, ya no tenían cementerio, pero tenían pirámides donde enterraban a sus familiares o seres queridos. Sigamos. Esta la estaban reconstruyendo. Se piensa que el corazón, o Ip, constituía una parte importante del concepto del alma en la religión del antiguo Egipto. Vamos a hacer un poco de historia filogenética. El corazón o metafísico se formaba a partir de una gota de sangre. Fíjense la concepción que tenían en esa época, hace 5000 años, que el corazón no nada que ver con la parte de la embriología, que se forma el embrión, que hay diferentes etapas, el ectodermo, mesodermo, endodermo, y ahí se origina el corazón. No, decía, se originaba de una gota de sangre. Bueno, hemos avanzado bastante. De la madre al niño, extraída en el momento de la concepción. Para los antiguos egipcios, el corazón era el asiento de la emoción, el pensamiento, la voluntad y la intención. O sea que el cerebro lo tenían un poco olvidado, no podían haber llegado o no llegaron a conocerlo en ese momento. Después con el tiempo se iban evolucionando. ¿Qué hace el corazón? Entre otras cosas, bombea sangre a todas las partes del cuerpo. La sangre suministra el oxígeno y los nutrientes y elimina el dióxido de carbono, entre otras cosas. A medida que la sangre viaja por el cuerpo, el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. Es un fenómeno que se produce a la inversa a nivel de los alveolos pulmonares. Si prende el aire, que hace calor. Yo tengo calor. Me entró la andropausia. La principal función del corazón es bombear con movimiento sistólico y diastólico. O sea, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Pero esa contracción, esa relajación tiene toda una armonía, no se hace así porque sí nomás, tiene todo un código genético que permite que impulse la sangre que le llega al corazón, que absorba la sangre, que la reciba y que la impulse. Y la sangre se envía ya sea a los pulmones o al resto del organismo. Y de esto tenemos entre 60 y 100 veces por minuto durante las 24 horas del día. Yo digo, ¿ustedes tienen alguna computadora? ¿Sí? ¿Tienen computadora en el celular? ¿Tienen o no tienen? Sí. Bueno, sáquenlo. ¿No tienen computadora? Ah, ¿cómo no va a tener? Bueno, perfecto. Vamos a hacer un análisis. ¿Una calculadora tampoco tiene? Ah, bueno, pongan la calculadora. Porque yo quería hacer otra cosa. Con la computadora. Una calculadora. Pongan, ¿cuántas veces late por minuto? 60. Vamos a poner 60 abajo. Bueno, ¿cuántos minutos tiene la hora? Multipliquen, vayan multiplicando. 60 por 60. ¿Cuántas horas tiene el día? Multipliquen por 24. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Multipliquen por 365. ¿Le da el cálculo? ¿Le da? O sea que a veces se hace más chiquitita. Eso sería por año. Multipliquen por los años que tienen ustedes. ¿Cuánto les dio? Fuerte, escuchen. 800 millones de veces latió su corazón desde que usted, desde que empezó en la vida. No la vida intrauterina, sino 800. Así que imagínese, multiplíquelo por 4. No te da. ¿Cuánto? No, yo no veo ahí. Se multiplica por la edad y después por 4.
Sí, lo que vos hiciste por 4. Claro. Llega a los 40, después tenés 20, así hasta los 80 años. 3 billones y 300. 3 billones de veces le va a latir el corazón a esta señorita, a esta estudiante, mientras esté ejerciendo la profesión de medicina, sea médica, alrededor de los 70 a los 80 años, que es el promedio mínimo de vida que se tiene a partir de ustedes. Así que fíjense qué gauchito que es. Bueno, digamos. Bueno, ¿cómo está compuesto el corazón? ¿Ustedes más o menos algo ya han visto en los prácticos? ¿No? Bien, ¿cómo está compuesto? A ver. ¿Cómo está compuesto de 4 cámaras? 2 que son los atrios, que son las aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. La palabra atrio, o aurícula, proviene, ¿no se escucha? ¿No escuchan ustedes? Proviene de aquellos que practican el culto católico, porque los antiguos se basaban mucho en la religión para hacer la descripción, decía, ¿cuál es el atrio de la iglesia? Ustedes cuando llegan a cualquier iglesia, catedral, tienen el acceso, el atrio y las 2 entradas, derecha e izquierda. Y después tienen todo lo que viene a ser el interior, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo, o sea, sería la puerta va y ven, serían las válvulas auriculoventriculares y el resto sería en los ventrículos. Le faltaría la aceptación. De ahí venía la idea de los antiguos con respecto al atrio. Sigamos. A ver. Bueno, esta es una imagen de una reproducción. Acá es que se ha hecho, se ha inyectado con mucha paciencia diferentes sustancias que fueron solidificando y luego se hizo una corrosión del parénquima pulmonar y el parénquima cardíaco y el parénquima arterial y venoso. Entonces tenemos todo lo que le explicó el profesor Moretti los otros días: pulmón derecho, lóbulo superior con sus 3 segmentos, lóbulo medio, lóbulo inferior. Pulmón izquierdo con el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y en el medio, la silueta cardíaca, con los grandes vasos que nacen, uno del ventrículo izquierdo, que es la aorta, y otro es la arteria pulmonar del ventrículo derecho, y acá se han rellenado las arterias que irrigan el corazón, las arterias coronarias. Por supuesto, la desembocadura de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Bueno, los conceptos embriológicos los vamos a pasar rápido porque eso se lo dejo para la embriología. Sepan que hay un tubo primitivo de donde se origina el bulbo aórtico, los ventrículos, la cavidad pericardíaca, el pericardio, la unión auriculoventricular, la aurícula y el seno venoso. Todo esto va a formar el corazón futuro, que decían los griegos que era, los egipcios, que era una gota de sangre. Bueno, no es tan simple. Sigamos un poquito más. La próxima, vean acá. Y acá vemos cómo se va produciendo la división de las cavidades, dando origen hacia atrás las aurículas, los ventrículos izquierdos, el ventrículo derecho, y luego se va aceptando el ventrículo derecho y el izquierdo para separar lo que es izquierdo de lo que es derecho. Esto es importante, no ahora para ustedes, sino para entender las malformaciones congénitas. Aquellas enfermedades que, lamentablemente, por unas alteraciones en el desarrollo embriológico del corazón, se producen justamente malformaciones. Algunas incompatibles y otras compatibles con la vida, y otras que hay que ir a repararla para hacerla compatible con la vida durante 1 o 2 intervenciones quirúrgicas, a veces en recién nacidos y a veces en niños de 4 a 6 años o más. ¿Querés agregar algo? Dale, agrega algo. Una de las funciones que tienen los docentes, que tiene el profesor Moretti y yo y otros profesores, es formar las nuevas generaciones de docentes. O sea, nosotros necesitamos la reposición. Así como en el supermercado usted va y dice, bueno, se terminó esta hierba
Y él dice, bueno, hay que ir a reponerla, pero vamos a tratar de reponer una mejor. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Nosotros necesitamos formar a quienes nos van a reponer a nosotros en el futuro. Por eso yo siempre le solicito a los auxiliares y a los docentes que colaboren y participen con la clase. Sí, va a ser, estimada. Adelante. Ahora yo le paso las diapositivas. Está bien. No, algo que me gustaría agregar, sobre todo con estos de las enfermedades congénitas, es que, bueno, alguno que le interese la cirugía o esas cosas, hay una película muy interesante, que ahora no recuerdo el nombre, que, bueno, habla sobre la tetralogía de Fallot, y, bueno, que es una patología que se da, que es una malformación congénita. Que es lo que se conoce como los bebés azules, o que, bueno, que son tan cianóticos porque no se produce bien el intercambio gaseoso. Y bueno, y entonces la película habla cómo tratan de reparar esas patologías, porque antes los niños cuando nacían a los pocos meses fallecían. Entonces, bueno, la película te muestran cómo hacen para recrear la patología en perros y después poder arreglarlo, esta malformación. Entonces, bueno, es muy interesante si les interesa, y además, bueno, también te hablan sobre la clínica Mayo, si no me equivoco, o la clínica Mayo o John Hopkins, no me acuerdo bien cuál de los dos era, pero bueno, si recuerdo el nombre, después en algún Helen momento les Taussig. digo. ¿Cómo? Helen Taussig fue una de las de una anatomopatóloga que junto con Helen, con Taussig y el cardiocirujano, corrigieron el primer faló. Hay Tal cual, varios faló, ¿eh? Faló 1, 2, 3, 4 y está la falotización. tal cual. De cualquier manera, en esta serie de imágenes, yo tengo una tetralogía de faló al final, la vamos a ver. Bueno, perfecto. ¿Qué Eso pasa? creo, sí. Bueno, un poquito de conceptos generales. Bueno, el miocardio es literalmente ¿qué es la función que hacen los músculos? Contraer, ¿no? Esa es la función principal que tienen. Entonces, el corazón, piénsenlo así, es un saquito de músculo que va adentro, entra, bueno, llega sangre, y cuando se contrae hace el que salga la sangre y, bueno, pase por sus distintas cavidades y pueda llegar a todos los lugares, hasta incluso el dedo chiquito del pie, de la mano, hacia todos lados. Entonces imaginen la fuerza que debe tener el miocardio para mover toda la cantidad de sangre. Si ustedes tienen 4 o 5 litros de sangre aproximadamente cada uno, y constantemente, como habíamos hablado antes con el doctor, está 60 latidos por minuto de promedio, es uno de los músculos que más trabaja todo el tiempo. Bueno, el tejido muscular miogénico autoexcitable es el encargado de bombear la sangre en el sistema circulatorio mediante las contracciones, que eso es lo que le estaba diciendo antes. Para, bueno, cubrir sus necesidades energéticas imprescindibles, dispone una abundante red de capilares proveniente de las arterias coronarias y las otras arterias torácicas. Esto es el origen. Ustedes se habrán arrancado la cabeza estudiando todas las arterias. Bueno, esto acá es el origen de las arterias, que después se va ramificando todo hacia los diferentes lados que después estuvieron estudiando ya antes en miembro superior, inferior, y bueno, los vamos a seguir viendo en abdomen, tórax y pelvis. ¿Está bien? Bueno, esto es bien de embriología, que lo van a, no sé si ustedes ya vieron algo sobre el Perdón, ¿vieron epitelios y todo tejido en esto, histología? tejidos. Tejido muscular, tejido, bueno, Bueno, entonces habrán visto tejido cardíaco también. sí, es un tejido especial, o sea, es un tipo de célula eh, 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 miocárdica, es específica, no es como la de los músculos normales, porque hacen mucho más trabajo. Ustedes están dormidos y el corazón sigue latiendo. Es toda la vida que va a andar. Hasta incluso se puede parar y puede volver. Bueno, y unidas por los discos intercalares que facilitan la conducción de los impulsos nerviosos. ¿Sí? Era como, no sé si ustedes vieron, yo me acuerdo del dibujito que tenía de mi resumen de histología, que son tipo como escaleritas. Bien. El California, ahí están, los Sí, discos intercalares. aquí. Bueno, los discos intercalares y las células miocárdicas. Bien.
que bueno, ustedes seguramente habrán estudiado y se acordarán cómo es todo el proceso de la contracción, las diferentes fibras, cómo se mueven y todo eso que lo deben haber estudiado en histología. Bueno, ahora vamos a las estructuras macroscópicas del músculo cardíaco. Bueno, tenemos las estructuras fibrosas, que están los anillos fibrosos y los trígonos, y después tenemos los elementos contráctiles del músculo. Que bueno, ustedes, como habló antes el doctor, el corazón se divide en atrios y ventrículos, o bueno, aurículas y ventrículos. ¿Cuál ustedes piensan que es el que hace más fuerza? ¿El ventrículo o la aurícula? El ventrículo. Entonces, por esto, miren, tiene muchísimas más fibras porque es el que verdaderamente hace más fuerza. Y después también, o sea, son pares, entonces tenemos 2 ventrículos y 2 aurículas, del lado derecho y del lado izquierdo. El lado derecho es el que recibe toda la sangre, toda la circulación, y que lo manda hacia los pulmones. Entonces no va a ser tanta fuerza, salvo que, bueno, haya alguna patología que pasa, ¿está bien? Por eso se producen las dilataciones y las hipertrofias del lado derecho, pero eso es patología. Y después va hacia el ventrículo izquierdo, hacia el atrio, a la aurícula y después al ventrículo. Y el ventrículo izquierdo es el que hace la mayor función de contracción y es el que hace mayor fuerza. Ustedes después seguramente van a ver, hay fotos que van a notar la diferencia entre el ventrículo derecho, que es finito, 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 y el izquierdo, que es bastante más grueso. Porque bueno, tiene las fibras en remolino, las fibras parietales, las fibras interventriculares. Y dentro de las auriculares, en las aurículas tenemos las fibras auriculares. Y luego tenemos el tejido conjuntivo, que es el que une los elementos. Y dentro, bueno, tenemos la estructura fibrosa del corazón y el esqueleto cardíaco, que bueno, las estructuras fibrosas auriculoventriculares, está el anillo fibroso derecho, que bueno, esto va a lo que va a formar después la válvula tricúspide, y el anillo fibroso izquierdo, la válvula mitral. Y bueno, y los trígonos derecho e izquierdo. Que bueno, esto lo vamos a ver más adelante con las imágenes y todo. Ustedes lo que tienen que saber, válvula tricúspide, es que son 3, y la mitral es que son 2. Eso lo vamos a ver más adelante con las imágenes, todo. Bueno, y después tenemos las estructuras fibrosas arteriales, que está el anillo aórtico, la válvula aórtica, y el anillo pulmonar, la válvula pulmonar, ¿sí? O sea, tenemos 4 válvulas en el corazón, que es lo que hace, es como que funcionan de tapa para que pueda seguir con su función. Que ahora lo vamos a ver más adelante. Es muy importante lo que acaba de mencionar recién Bianca, porque cuando nosotros estudiamos músculo del miembro superior, miembro inferior, diafragma, etcétera, tiene un punto de inserción óseo y otro punto de inserción óseo para hacer una palanca. Acá el corazón no tiene hueso, salvo en algunos animales, pero, y no el hombre. Tiene que tener un lugar, un sustrato donde se afirma. Entonces tiene los anillos fibrosos alrededor de los orificios auriculoventricular y aórtico-pulmonar, donde ahí se afirma, se agarra las fibras musculares y dan vuelta alrededor de los ventrículos, van formando el espesor, como él explicaba bien, de la masa muscular, y hay fibras que van de un ventrículo a otro para que funcionen sincrónicamente, si no traería uno y otro como si hubiera un trastorno de conducción bloqueado. ¿Comprenden? Eso es importante. Sigamos. Ahí tenemos. Sí. Bueno, acá se ve el orificio atrioventricular izquierdo y el derecho. Como vimos antes, el derecho, ¿qué válvula se va a encontrar acá? ¿Cuál? Tricúspide, bien. Que después vamos a ver que va a ser como una I que forma, ¿bien? Y después acá el orificio atrioventricular izquierdo y la mitral, que van a ser 2 nada más. ¿Bien? Y después tenemos acá la aorta y el pulmonar. Ahora bien, este es, porque se llama orificio de la aorta y tiene ese nombre por una razón, ¿no? Porque bueno, esto después va a terminar y dando el callo de la aorta. En cambio, el orificio pulmonar va hacia las arterias pulmonares, o sea, hacia el pulmón, para poder hacer después el intercambio gaseoso. Claro, es muy importante señalar, como dijo recién Bianca, los trígonos. Fíjense que hay una formación fibrosa triangular
de un lado y otra en la parte media. ¿Por qué? Porque a través de esas estructuras fibrosas pasa el sistema de activación del corazón, sistema cardionector. Y a veces hay patología que produce una fibrosis, un engrosamiento, una calcificación y produce un trastorno de conducción del sistema cardionector. Esa relación anatómica es importante porque después ustedes cuando vayan a la parte clínica le van a hablar de un trastorno de conducción de tal estructura que vamos a mencionar más adelante y tienen que saber por dónde anda para comprender cuál es la fisiopatología. Sigamos. Bueno, las fibras musculares atriales y después bueno, tenemos las fibras cortas propias de cada aurícula, que bueno, que son las fibras anulares anexas a los orificios venosos auriculares. Y bueno, sus dependencias a la musculatura auricular que invade a los embudos venosos formando anillos circulares a modo de esfínter a nivel de la vena cava pulmonares. Está cortado, ¿no? Bueno, a nivel de las venas cava pulmonares y seno venoso. Claro, porque cuando desembocan las venas en el corazón, ya en un atrio derecho, en el izquierdo, ya sea vena cava superior, inferior, pulmonares, tiene un aparato esfinteriano muscular. Y ese aparato esfinteriano es muy, muy importante y a eso está haciendo mención. Bueno, y después las fibras propias de la aurícula derecha, bien, porque bueno, hay que diferenciar aurícula derecha y aurícula izquierda, como los dos cumplen función diferente y manejan diferentes cargas, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Están formadas por los músculos pectíneos que nacen en el borde lateral de la cresta terminalis y se dividen en tres fascículos. Fascículo superior del anillo de Wiesonsen, fasciculus limbens superior de Tandler, y bueno, el fascículo medio del anillo de Besunsens, anillo de fascículo secundum limbic band de Keith, y bueno, fascículo inferior del anillo, y bueno, fascículos limbicus inferior de Tandler. Y después tenemos el fascículo de Wenkelbach. Se extiende desde la cara posterior de la aurícula derecha, pasa como puente por el sulcus terminalis y termina en la cara posterior de la aurícula izquierda. Son fascículos musculares muy importantes porque hacen a la contracción de la aurícula. Normalmente la aurícula se tiene que contraer un todo para impulsar la sangre al ventrículo, cuando se abre la válvula, ¿verdad? Ahora, si esos fascículos o los músculos de la aurícula no se contraen, porque tiene una alteración, no puede impulsar la sangre al ventrículo, por lo tanto el ventrículo no se llene y la irrigación disminuye. Y bueno, las fibras musculares largas comunes de ambas aurículas se disponen en dos fascículos. El fascículo intraauricular horizontal, que se origina desde la cara posterior de la aurícula izquierda a nivel de los surcos interventriculares e interauriculares de los anillos fibrosos derecha e izquierda. Y bueno, forman una cinta muscular que recorre la aurícula izquierda a nivel de la orejuela y se divide en dos fascículos. Uno que pasa por delante y debajo de la orejuela y llega a la cara anterior de la aurícula derecha y la vena cava superior y termina en la orejuela izquierda. Otro pasa por arriba de la aurícula izquierda y se dispersa en el surco interauricular terminado en el septum intraarterial. Claro, ustedes se dan cuenta que las dos aurículas tienen que estar sincrónicamente conectadas para poder realizar su función. Si no estaría latiendo una, después la otra, esta no late, esta late mucho. Tiene que haber toda una armonía para que funcione bien. Cuando esa armonía no se produce, da origen a lo que ustedes han sentido nombrar algunas veces con una alteración del ritmo normal del corazón, que con la partícula A se dice arritmia. Tiene una arritmia de diferentes orígenes o de causa. Bueno, sigamos. Ahí podemos ver algo de las fibras, ¿no es cierto? A nivel de los orificios valvulares, a nivel de los orificios de la vena cava, la vena pulmonares, las fibras interauriculares, ¿eh? Estas son las orejuelas acá. De las orejuelas. Miren, esto acá que les mencionaba, válvula tricúspide. Claro. Ahí tiene número para que ustedes después se vayan ejercitando, le van poniendo los números como corresponde. Esto de acá sería la aorta y está Los las venas nombres a los pulmonares. números de lo que está señalando.
Bueno, los elementos contráctiles del corazón. Tenemos las fibras musculares de los ventrículos, fibras musculares en remolino. Esta capa mide 2 milímetros aproximadamente. Las fibras musculares posteriores se originan de los bordes posteriores del anillo aurículo-ventricular derecho e izquierdo, se dirige hacia la derecha y rodean el borde del ventrículo derecho en, en la punta, formando el cuerno anterior del remolino. Y después las fibras musculares anteriores se originan de los bordes anteriores de los anillos aurículo-ventriculares y de los trígonos fibrosos derecho e izquierdo, se dirigen a la izquierda y rodean el borde izquierdo del ventrículo izquierdo y forman y en la punta forma el cuerno posterior, del remolino. Claro, o sea, está la parte fibrosa, los anillos fibrosos y las fibras musculares dan la vuelta así, forman un cuerno de un lado y del otro lado forman el otro cuerno. Entonces cuando se contraen entre ambos, impulsan la sangre. Sí, hay que seguir. Sí. Bueno, y las fibras musculares parietales del ventrículo derecho se originan de la capa posterior de los anillos fibrosos aurículo-ventriculares, rodean el borde derecho del corazón, recorren la cara anterior del ventrículo derecho y luego se acordan para penetrar en el interior del mismo para terminar formando parte de sus columnas carnosas, del septum interventricular y de la pared anterior del infundibulum de la arteria pulmonar. Muy bien, perfecto. Ahí tienen las fibras del torbellino, seccionada y entera. En la imagen de la izquierda está entera y en la otra están seccionadas. Y fíjense cómo van formando el septum interventricular a medida que se van hundiendo en la cara posterior. Bueno, del ventrículo izquierdo es la capa más importante, llamada el aparato de propulsión, que era lo que yo les decía, que la forma que el que manda toda la sangre al cuerpo. Se origina del borde anterior de los anillos y triángulos fibrosos izquierdo y derecho y están cubiertos por fibras del remolino anterior. Cubren la cara anterior del ventrículo izquierdo, rodean el borde izquierdo del corazón, tapizan la cara posterior del ventrículo izquierdo y se acordan para penetrar en el septum interventricular de atrás adelante. Algunas de estas fibras terminan formando las columnas carnosas del ventrículo izquierdo y otras forman un anillo. Y el resto continúan su trayecto en espiral en las caras internas del septum interventricular y del ventrículo izquierdo. Bueno, y las fibras musculares interventriculares originan del borde inferior y posterior del septum membranoso del tabique interventricular, descienden verticalmente por la cara derecha del tabique en dirección a la punta del corazón, donde se flexionan, terminando formando las columnas carnosas del ventrículo izquierdo. muy bien, ahí la tenemos, una otra vista de las fibras musculares, del músculo cardíaco. Y ahí tenemos, como explicaba recién Bianca, cuando se contraen, fíjense que se contrae y se acorta longitudinalmente y transversalmente para expulsar la sangre, aumentando la presión intraventricular, y cómo se dilata para poder recepcionar la sangre que proviene de la aurícula, que es la diástole y la sístole. Ahí vemos la punta del corazón del ventrículo derecho y la espiral. Es una preparación anatómica que hicimos acá con el profesor Moletti hace mucho tiempo. Fíjense que cómo se detalla, cómo están disecadas las fibras musculares, Sí. de lo que ella mencionó recién. Y este es un corte de un corazón donde se ve el ventrículo derecho hacia la izquierda. Yo lo estoy viendo a la izquierda, sí. Sí. El septum, pues está viendo desde derecho. abajo, el ventrículo izquierdo hacia la derecha de la imagen y el septum interventricular. Y fíjense en el espesor que tiene la pared, la Sí. pared del ventrículo izquierdo con respecto a la pared del ventrículo derecho. Es prácticamente, tiene casi 15 milímetros y otro tiene un poco, mucho menos. 2 a 5 milímetros, 6 milímetros, depende cómo la quieras medir. Sí. ¿Y por qué se debe eso?
¿Ustedes se dan cuenta por qué se debe eso? A ver. Ujú. A ver, más fuerte. No, los dos ventrículos expulsan la sangre. La expulsan hacia los pulmones, no es que la recibe, la expulsa. Entonces tiene usted razón, porque la presión de la arteria pulmonar es mucho más baja que la presión de la arteria aorta. Entonces, si yo tomo una pesa de 10 kilos y una de 1 kilo y empiezo a hacer flexiones, ¿qué bíceps se me va a hipertrofiar? El derecho, con respecto al izquierdo. Tiene más o menos 20 milímetros, 25 milímetros de mercurio, el otro, ¿cuál es la presión normal? Habitual. ¿Cuál es la presión arterial sistólica normal de cada uno de nosotros? Sí, está más o menos, depende de la edad, alrededor de 120, 130 milímetros de mercurio, la sistólica. Sí. Bueno, seguimos. Fíjense allí cómo se puede estudiar a través de diferentes técnicas las fibras. Fíjense en las fibras del remolino y las fibras del ventrículo izquierdo y la cavidad ventricular. Hay diferentes técnicas, por supuesto que cuando están alteradas, ahí surgen las patologías. Fíjense en esta, mucho más linda, más tradicional, porque muestra bien la orientación de la fibra de abajo hacia arriba. Fíjense que cuando se produce la contracción, no se puede producir la contracción arriba, porque si se contrae no sale la sangre. Tengo que contraerla de abajo hacia arriba, hacia arriba. O sea, toda una secuenciación de contracción de diferentes segmentos de los dos ventrículos, por supuesto, ¿no? Bueno, esta es otra imagen, ¿no es cierto? Donde puede mostrar el endocardio y el epicardio y el espesor de la cavidad cardíaca. ¿Ustedes qué estudio piensan que es este, si lo ven así? ¿Cómo? ¿Qué estudio es? Ah, Una ecografía. una ecografía. ¿Doppler o sin Doppler? No, mentira, ya estoy tomando espera. Pero esta no tiene Doppler porque normalmente se ve cómo es el trayecto de sangre. En este caso no. Ah, eso. Bueno, ¿y esto qué le pasó? Perdón, habíamos visto anteriormente, vamos a esto. Esto. Fíjese, señala el septum. Fíjese el septum enterito, perfecto, igual que la pared libre del ventrículo izquierdo del otro lado. Ahora, ¿qué pasa si se queda sin irrigación el septum? Mueren las fibras musculares que estábamos estudiando recién y que le explicó muy bien Bianca. Entonces da origen a una necrosis de la fibra muscular y eso origina lo que se conoce con el nombre del infarto. Fíjense en así, ¿no es cierto? Es una pieza anatómica de autopsia donde muestra cómo la parte del septum está toda infartada, fibrosada, e inclusive tiene un aneurisma en la parte de abajo, Sí. en la pared libre. Sí, Y esto es, como pueden apreciar, una pieza de necropsia. ¿Ustedes piensan que esto, el corazón, puede funcionar estando así con esto, con esta parte necrosada? No, porque no puede contraer. Entonces, y el corazón no contrae, no llega sangre. Entonces uno no puede seguir. El tema es que si son áreas muy chiquitas de infarto, el corazón puede como reponer y hacer esa falta, cumplir la falta que tenga el Se corazón. remodela, hay Tal una cual, remodelación. se remodela. Esto es importante porque en el mundo, actualmente, una estadística reciente que acabo de leer, hay 70 millones de personas en el mundo occidental, no en el oriental, 70 millones de personas con insuficiencia cardíaca. O sea que el corazón no es suficiente como para cumplir con sus funciones habituales, por diferentes causas. Puede ser por un infarto pequeño, como decía recién, puede ser por una miocarditis, puede ser por diferentes causas. Y en la Argentina se mueren por año 30.000 personas de insuficiencia cardíaca. Así que miren la importancia que tiene conocer las fibras musculares y a dónde lleva cuando no funcionan bien. No tengo estadística lamentablemente de Brasil, pero si en la Argentina son 30.000 y Brasil tiene el doble o el triple de población, deben tener 70, 80, 90.000 fallecimientos por insuficiencia cardíaca, probablemente. Bueno, ¿dónde ubicamos el corazón? ¿Sí? ¿Querés seguir? Sí. No, sí, así usted si quiere.
Bueno, después te dejo. Dale. Bueno, ¿dónde ubicamos el corazón? Bien, aplaudan, Ah. Le ponemos un 10 más con felicitaciones. Bueno, ¿dónde ubicamos el corazón? Sí, pero ¿en qué? Estoy de acuerdo, pero ¿en qué sitio, en qué lugar del tórax? Bien, perfecto, en el mediastino. ¿Y cómo estaba delimitado de la clase anterior que le explicó el doctor Moretti el mediastino? ¿Cómo estaba delimitado? Después vamos a ver cómo lo clasificamos. ¿Cuáles eran los límites del mediastino? Está en el medio, así que muy fácil. ¿En el medio de quién? ¿De quién? De los pulmones. La cara medial de los pulmones, la cara interna, como la quieran llamar. Por delante, el peto esternocostal. Bien. Por detrás, muy fácil, la columna vertebral. Por debajo, el diafragma, y por arriba, digamos, la base del pecho. En ese espacio, que luego el profesor Moretti le explicó muy bien los otros días, las dos clasificaciones, ahí vamos a ubicar al corazón. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en ustedes que acá tenemos ubicado el corazón, ¿no?, en una vista anterior, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el surco que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, la vena cava superior, la arteria pulmonar y la arteria aorta que está seccionada, el diafragma y la envoltura pericárdica, que ya la vamos a analizar, que envuelve el saco pericardíaco, constituye el saco pericardíaco. Entonces, este es el mediastino, acá tendríamos que tener los pulmones. Bueno, a ver, sigamos a la siguiente. Ahora, si lo vemos de costado, como explicó los otros días el profesor Moretti, fíjense en la ubicación donde tenemos el corazón, que llamaba el mediastino visceral, de acuerdo a las clasificaciones quirúrgicas, a las clasificaciones anatómicas. Esto ya lo han visto, así que no voy a insistir sobre eso. A ver, sigamos, Bianca. Ahora hay una cosa es muy importante, el área cardíaca. Volvé un poquito para atrás, 2 diapositivas, por favor. El área cardíaca, o sea, el área que proyecta un corazón normal sobre el peto externo, sobre la superficie. Sigamos, 2 diapositivas, por favor. Este espacio, ¿no es cierto?, área cardíaca, proyecta en el tórax, está delimitada por un cuadrilátero donde los 2 ángulos superiores se encuentran en la parte media del segundo espacio intercostal. Ustedes buscan el ángulo de Lewis, abajo segundo espacio intercostal y el espacio intercostal derecho e izquierdo. Perfecto. Luego, a 1 centímetro lateral del esternón. Y el inferior derecho, acá, en la extremidad external del sexto espacio intercostal. Y el inferior izquierdo, en el quinto espacio intercostal izquierdo, a 8 centímetros de la línea medial externa. Este es el área de auscultación. ¿Por qué? Porque acá vamos a proyectar las válvulas que mencionábamos recién. Todo lo que corresponde al orificio tricuspidio, la válvula tricúspide, el orificio de la válvula mitral, el orificio de la aorta y de la arteria pulmonar. Ustedes han ido seguramente a un médico cardiólogo o a un no cardiólogo y lo ha ocultado, ¿verdad? Le pone el bioauricular por acá. ¿Y dónde se lo pone? Hay que saber dónde coloco el bioauricular para saber lo que quiero escuchar. No lo puedo poner por acá porque ahora no voy a escuchar nada. Tengo que buscar el área cardíaca, porque es allí donde se va a ocultar mejor los ruidos normales del corazón, que es el cierre y la apertura de las válvulas auriculoventricular, aórtica y pulmonar, y si hay alguna alteración en el funcionamiento de las mismas. A ver, sigamos a ver qué hay otra. Bueno, ahí tenemos el área de ocultación que hablábamos recién, donde colocamos la platina del bioauricular. Ustedes han usado algo del bioauricular, pero pueden ir allí en Roca, no, en Lago, están los simuladores. Y si ustedes le piden al docente que está dando los prácticos con ustedes que los lleve, si hay lugar y espacio y en horario, a los simuladores, van a ver que los simuladores tienen las áreas de ocultación y van y practican allí las áreas de ocultación. No sé. Mejor lugar para
estudiar es entre ustedes. Ah, bueno. Pues, me parece que es lo más práctico. Sí. Adelante, a ver, ¿qué más? Bueno, el área de ocultación cardíaca, sigamos. Y ahí tenemos la proyección que habíamos dicho sobre el área cardíaca. ¿Eh? Entonces yo cuando me vengo acá, en la parte de abajo, ¿qué voy a estar ocultando? Lo que corresponde a la mitral. Y si el corazón se me agranda, me tengo que ir más atrás para ocultarlo. Si yo estoy acá, en el lado derecho, en el borde derecho del esternón, que voy a ocultar la tricúspide, estoy más cerca de la tricúspide. Estoy más alejado de la mitral. Y si voy más arriba, voy a encontrar acá la aorta, porque la aorta vio que hacía, acá no se ve, pero sí se ve, se hace un callado, ahí tenemos la aorta y la arteria pulmonar que sale hacia el otro lado. Son las áreas de ocultación del corazón. Por supuesto que hay ruidos normales y después ruidos anormales. Y los ruidos anormales es un gran capítulo de la cardiología. Todo este material yo se lo estoy enviando, así que si quieren tomar fotos, saquen, pero si no es necesario. A ver, avancemos. Bueno, acá tenemos el foco aórtico que dijimos, el foco tricuspidio, el foco pulmonar y el foco mitral. Ahora, la siguiente, a ver si es esta, pregunta de examen. No, volvé. Pregunta de examen, ¿qué foco es este? ¿Qué foco? Para que practique, para que lo practique. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver la imagenología frente de la ubicación del corazón en el tórax. Teníamos el mediastino, ya no lo vamos a definir más porque ya lo hemos dicho miles de veces. Y acá tenemos el corazón. Fíjese, este es un corazón por la característica de los diámetros de este tórax, es más largo vertical que horizontal, se puede decir que es el individuo longilíneo, no es un individuo bajito donde los diámetros son prácticamente igual. Y acá tenemos un corazón de tipo gota. El campo pleuropulmonar derecho, el campo pleuropulmonar izquierdo, el corazón y la cúpula diafragmática que ustedes conocen. Ahora vamos a ver de la imagen cardíaca, bueno, a ver si en la siguiente. Este es un perfil que tenemos acá, el diafragma, acá todo el peto externo costal, condrocostal, la columna vertebral y el corazón con su cara anterior, su cara inferior y su cara posterior. Y acá lo que corresponde al pedículo pulmonar. Vamos a ver. Bueno, esto para que ustedes contesten, lo completen en la parte práctica. Digo porque es muy frecuente que ustedes vayan al médico y digan, vamos a poner una placa de tórax. Si ponen la placa de tórax, sí, tienen que saber si es derecho o izquierdo. Entonces tengo que saber rápidamente qué son las cosas. El doctor Moretti el otro día le explicó bien todas las costillas, las verdaderas, las falsas, las flotantes. Y ahora vamos a ubicarnos en el corazón. A ver la siguiente. Sigamos. Bueno, esta es otra imagen para que ustedes practiquen. Sigamos. Configuración externa del corazón. ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿han leído algo? ¿No? Bueno, vamos a ver si podemos transmitirle algún conocimiento. Vamos a ver la configuración externa. Visto de frente del corazón, tenemos constituido la cara anterior, la cara inferior y la cara posterior. Claro, depende mucho si es un corazón, esto es importante, in vivo o in vitro. In vivo es como todos nosotros lo tenemos ubicado en el tórax. Una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior. Pero si yo saco el corazón y lo pongo arriba de la mesa, ya se pierden esas relaciones. Inclusive se pierde la relación de lo que es derecho e izquierdo, que después lo voy a explicar. Entonces tenemos una cara anterior, donde la podemos dividir en el atrio derecho, el ventrículo derecho, el atrio izquierdo, arriba, el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, la vena cava y la arteria pulmonar. Esta sería una vista anterior. Siguiente. Bueno, esta es una preparación anatómica de las tanto que nosotros hemos trabajado con el profesor Moretti. Es una pieza recién eviscerada, porque si está formalizada no se ve así. Recién eviscerada, donde muestra la cara anterior, el atrio, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda,
la orejuela derecha y los grandes vasos hacia arriba. Otra cosa que teníamos que haber mencionado es lo que corresponde a lo que dice el tamaño y el peso del corazón. Bueno, dice que el corazón del hombre es un poquito más pesado, el de la mujer un poquito más liviana, depende de la contextura física, ¿eh? De acuerdo al tamaño del puño, dice que muchos relacionan el tamaño del puño con el tamaño del corazón. Bueno, el individuo que tiene mano chica y tiene corazón grande y normal, y a la inversa, ¿no es cierto? Bueno, las caras del corazón, adelante. La cara anterior mira hacia adelante, a la derecha y un poco hacia arriba, porque está apoyada sobre el diafragma, está así, mirando hacia adelante, hacia la derecha y algo hacia arriba. Y tiene el surco aurículo-ventricular o atrioventricular, que es el que separa el atrio del ventrículo derecho. Tiene un segmento superior auricular, un segmento medio arterial, donde está la arteria pulmonar, y un segmento inferior ventricular derecho. La cara inferior, sería la que está apoyando sobre el diafragma, mira hacia abajo, tiene un surco atrioventricular posterior que divide un segmento auricular arriba, lo que corresponde a aurícula izquierda y aurícula derecha, y la cara inferior de ambos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho con el surco interventricular. Bueno, sigamos. Y la cara izquierda o borde izquierdo, porque la cara izquierda es cara en la diástole y en el sístole que se contrae es un borde, así dice, que es ligeramente convexa y tenemos el surco atrioventricular, el segmento auricular superior y el segmento auricular inferior. O sea que hay tres caras, una anterior, una inferior y una izquierda o borde izquierdo. Una base y un vértice. La base, constituida únicamente por las aurículas, esta es la base, separada entre sí por el surco interatrial. En dos segmentos, derecho e izquierdo, la aurícula izquierda se proyecta hacia atrás en la columna vertebral. Claro, lo que pasa es que la posición del corazón in vivo hace que la aurícula, como le explicó el doctor Moretti los otros días que se hacían los estudios de agrandamiento de aurícula izquierda a través de la ingestión de sustancia varitada y una radiografía de perfil para ver el borde de la cara posterior de la aurícula, sí, es media y posterior. La aurícula izquierda in situ, es media y posterior. Ahora, si yo la saco, no, la pongo acá arriba, una izquierda y otra derecha. Tanto es así que se utiliza ahora no tanto la imagenología que mencionó y explicó el profesor Moretti, sino que se hace las ecografías transesofágicas. O sea, entran con un electrodo, ¿no es cierto?, y lo llevan a la altura de la aurícula y hacen una ecografía transesofágica, ¿no?, para determinar bien la cavidad y el tamaño. Sigamos. El vértice o la punta del corazón está constituido fundamentalmente, como ven ustedes, por el ventrículo izquierdo y el derecho. No, está constituido por el ventrículo izquierdo, fundamentalmente. El vértice del corazón. La base ya la explicamos, la cara también la explicamos, y ahora tenemos el vértice. Sigamos a ver qué otra cosa. Vamos ahora a la configuración interna. ¿Cómo andamos ahora? No, podemos seguir un rato más, ¿no? No. ¿Seguimos? Bueno. Configuración interna. ¿Alguien leyó algo? Bueno, tenemos que describir, porque supongamos, estamos describiendo la configuración interna del aula magna y de la sala de musicoterapia de al lado. Entonces tenemos que ingresar al aula y ver que tiene techo, tiene los equipos de aire, tiene la butaca, tiene el escritorio, tiene el escenario, tiene el proyector y lo mismo del otro lado. Así que hay que describir la cara interna, la configuración interna, todos los accidentes que tienen las aurículas, los ventrículos, cada uno en su detalle. Vamos a empezar, sigamos. Fíjense, es una vista general para ir entrando en detalle. El atrio derecho, aurícula derecha, a través de un sistema valvular que después lo vamos a describir en detalle, que es la válvula tricúspide, porque son tres valvas, es una válvula con tres valvas, normalmente, ingresa al ventrículo derecho. De allí del ventrículo derecho la sangre sale a través del orificio de la arteria pulmonar, se va hacia los pulmones para oxigenar y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda
que ahí pasa la sangre a través de la válvula mitral a el ventrículo izquierdo y ahí sale por la aorta y entra en el circuito sistémico general. Entonces vamos a tener que describir qué hay en la cara interna de esto, qué hay en la cara interna de esto, la cara interna de este y de esto, cada uno. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquitito. Esta es la preparación anatómica que estamos viendo recién en un corte donde se muestra, fíjense, las tres valvas de la tricúspide, el septum interventricular, que ya lo habíamos visto normal y lo habíamos visto patológico, la pared libre del ventrículo derecho y la pared libre del ventrículo izquierdo. Y la válvula mitral, porque tiene dos hojitas como la mitra del Papa, y los orificios de la válvula pulmonar y de la válvula aorta. Estas tienen tres valvas sigmoideas que después la vamos a describir con detalle. Bueno, acá lo vemos nuevamente. La aurícula derecha tiene forma de cubo, una pared medial, una pared lateral, anterior, posterior, superior, inferior, ahora la describimos, y tiene una cosa importante que además de desembocar la vena cava superior y la vena cava inferior, tiene la desembocadura del seno coronario. Y es muy, muy importante la ubicación del seno coronario. Porque hoy en día, entre otras cosas, así como se hace cateterismo para las arterias coronarias y arterias periféricas y arterias cerebrales, se hace cateterismo del seno coronario. O sea, entran por un sistema venoso, entran en el seno coronario y con el catéter avanza por el seno coronario, inclusive por alguna de las ramas colaterales del seno coronario, e implantan allí un marcapaso. ¿No? Una estimulación se llama resincronización miocárdica en insuficiencia cardíaca. La resincronización, porque ¿qué pasa? Resincronizamos la parte anterior y septal, pero la parte inferior no la podemos resincronizar. Entonces tiene que resincronizarse todo simultáneamente, con electrodos colocados en el septum y en la punta del ventrículo izquierdo y en la pared inferior. Sigamos. Pum, pum. Cavidad de aurícula, bueno, esto ya lo dije, avancemos, que está separada. Esto también ya lo mencionamos, no lo vamos a repetir para no cansar. Y hay nuevamente la misma figura. Ahora fíjense en que la aurícula, el atrio, tiene un apéndice, una orejuela. En los libros de texto lo van a ver como orejuelilla, orejuela, apéndice auricular, que es un resabio embriológico, tanto el derecho como el izquierdo, pero tiene su importancia desde el punto de vista que a veces allí, en cierta y determinada circunstancia, la sangre entra en rémora, se va acumulando y forma los coágulos. Y después esos coágulos pueden romperse, fraccionarse, migrar, y si van al ventrículo derecho, se van al pulmón, hace una embolia de pulmón. Y si en el lado izquierdo, bueno, se puede distribuir en cualquier lado, en la arteria coronaria, en la arteria cerebral, en la aorta, en la ilíaca, en la femoral, en cualquiera. Sigamos. Aurícula derecha. Forma cúbica, que la pared externa presenta los músculos pectíneos, que hoy lo habíamos mencionado en la parte embriológica, que son columnas carnosas de segundo y tercer orden. Son restos embrionarios, ¿no es cierto?, que persisten los músculos pectíneos y propios de la orejuela, no de la aurícula. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha, embriológicamente, es el seno venoso que se adosó a la aurícula. Es una zona lisa, que ahora la vamos a ver. La pared interna es el tabique interauricular, que separa uno con otro, como decíamos el atrio, nos faltaba el tabique en el medio para separar de un lado y del otro. La pared superior tenemos el orificio de desembocadura de la vena cava y el inferior de la vena cava inferior. Y en la parte inferior, veamos, va a tener la que corresponde a la desembocadura del seno coronario, que ya lo habíamos visto recién. Por supuesto que en la pared anterior tenemos el orificio auriculoventricular que me conecta con el ventrículo, y en la pared posterior lo que es la cresta terminalis, que es la unión justamente del seno venoso con la aurícula, embriológico. Y ahí, ¿por qué es importante? Porque ahí, en esa cresta terminalis de la aurícula derecha, vamos a encontrar el más importante nódulo de activación cardíaca. Es el nódulo sinoatrial o nódulo auriculoventricular, no, sinoatrial o nódulo de Katie-Flack.
Adelante. Fíjense, la pared superior, vena cava superior, vena cava inferior, la desembocadura del seno coronario. Hay un orificio que permanece cerrado en el adulto, a veces permanece permeable, que es lo que corresponde al foramen embriológico de Botán. ¿Por qué? Hagamos la siguiente composición del lugar. El embrión que está protegido dentro del útero y del abdomen de la madre, y también protegida por el amnio y por todo lo que corresponde al líquido amnioso. ¿Puede respirar? No. Entonces el oxígeno que le llega a través de la madre, de la sangre de la madre. Entonces, la sangre de la madre entra justamente a la aurícula derecha. Si pasara al ventrículo derecho, la pulmonar no tiene ningún sentido que vaya a la pulmonar porque no tiene respiración, no tiene con qué respirar. Entonces, ¿qué hace? La sangre oxigenada de la madre, a través de un orificio fisiológico y embrionario, pasa a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la circulación fetal. Eso que es la comunicación interauricular, cuando nace el bebé, se cierra. Normalmente se cierra. A veces persiste, ¿no? Persiste como un conducto permeable, ¿no es cierto?, de comunicación interauricular, que a veces es compatible con una vida normal y a veces no. A veces, cuando es grande, como la presión del lado izquierdo es mayor al derecho, le va pasando, en vez de pasar sangre del derecho al izquierdo, pasa del izquierdo al derecho y la aurícula derecha se va agrandando. Entonces, esto es muy importante. Por supuesto, las tres valvas de la conducción de la sangre de la aurícula a el ventrículo. Y acá arriba, la crista terminalis, miren los músculos pectíneos, estos son los músculos pectíneos y esto es la aurícula propiamente dicha, que es lisa, ¿no? Entre los músculos pectíneos es otra cosa. Esto es el seno venoso y esto es los músculos pectíneos de la aurícula. Sigamos. Bueno, nuevamente vamos a ver a una vista vertical lo que corresponde a la aorta, la vena cava superior, el septum interatrial que vimos recién en detalle con la fosa oval, la vena cava inferior, la arteria pulmonar, el atrio derecho, la orejuelilla izquierda, acá la ven donde decíamos que se formaban coágulos, y los músculos pectíneos, ¿no? Y el seno coronario. Ahí tenemos el senito coronario. El seno coronario resume toda la sangre arterial del corazón. El corazón se irriga, como lo vamos a ver en la próxima clase, con la arteria coronaria y la sangre vuelve por el seno coronario. Como toda la sangre del organismo se distribuye por la aorta y viene por la vena cava superior o vena cava inferior, es lo mismo en el corazón. Sí. La aurícula izquierda tiene también forma cúbica, con pared externa lisa, con la orejuela auricular que vimos recién. La pared interna es más fácil porque está el tabique. La parte superior e inferior se estrecha y es lisa. La parte posterior tenemos los orificios de desembocadura de las venas pulmonares, que nos servían, entre otras cosas, de traer la sangre oxigenada del pulmón a la aurícula, después al ventrículo izquierdo, y servía también como límite, de plano de límite de alguna división del mediastino. Bueno, sigamos. Ahí tenemos la aurícula izquierda, y este es el orificio que comentábamos anteriormente, que comunicaba la aurícula derecha y la aurícula izquierda embriológicamente en el feto, la desembocadura de las venas pulmonares, el ventrículo izquierdo y la valva de la mitral con las columnas carnosas de primero, segundo y tercer orden, donde se desprenden las cuerdas tendinosas que son las que atraen, son riendas. Cuando se contrae y se relaja el corazón, esas riendas hacen que se abran y se cierran las valvas para que pueda funcionar bien y la sangre siga su trayecto en su sentido original. ¿Se dan cuenta? Las columnas carnosas. Vamos al ventrículo, que habíamos visto cómo era la estructura muscular. Forma piramidal, la pared anterior ligeramente cóncava corresponde a la cara externo-costal del corazón. La pared inferior, eso repetimos lo que vimos recién, la pared interna da con el tabique interventricular, fácil hongo. En las paredes se implanta, esto es importante, eminencias musculares, de las cuales vimos recién. Una son, las columnas carnosas son de tres órdenes. De primero, o músculos papilares también llamados,
también llamados músculos papilares, son de forma cónica y están unidos a la pared del ventrículo. De su vértice se desprenden las cuerdas tendinosas que terminan en los bordes de las valvas. Volvemos al anterior, por favor. Eso, fíjense, las columnas carnosas, los músculos papilares, donde se desprenden las cuerdas tendinosas que van a terminar en las valvas para el funcionamiento valvular. Ahora, cuidado, porque a veces, ¿no es cierto?, las cuerdas tendinosas por diferentes causas se rompen, se fraccionan, se cortan, entonces no cierra la válvula y entra en una insuficiencia valvular. ¿Comprende? Adelante. La de segundo orden es unida a la pared ventricular por sus dos extremos, extremidades, y son libres en el resto de su extensión. Y la de tercer orden son simplemente elevación de la pared ventricular. Si volvemos a la anterior, vamos a ver si vemos. Estas son las de primer orden, estas de segundo orden, y estas que son esculpidas directamente son las que de tercer orden. Ahora, cuidado, que hay una patología embrionaria que se llama el corazón cavernoso, donde no se desarrolla la masa muscular de la pared libre, es todo trabeculado. Digamos. Bueno, ventrículo derecho. Bueno, el ventrículo derecho tiene exactamente lo mismo. Vamos a ver una imagen del ventrículo derecho. La siguiente, a ver si la vemos. ¿No? Bueno, el ventrículo derecho, acá tenemos las tres valvas, las columnas carnosas, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, y hay una cuerda tendinosa, una columna carnosa de segundo orden que va del septum a la pared libre del ventrículo derecho, y eso es muy importante. Ahora si volvemos a la anterior, esa es muy importante. No, la siguiente, al ventrículo derecho, correcto. No, la otra, la siguiente. Esto. Fíjense en una cosa, el orificio pulmonar tiene tres válvulas sigmoideas, una anterior y dos posteriores de derecha e izquierda, y el aórtico al revés, porque originariamente el tronco cono eran 4 valvas. Cuando se corta en el medio, 2 quedan más adelante y una atrás, y 2 atrás y una adelante, depende si es la arteria pulmonar más. Si no se hace bien la aceptación del tronco cono, queda una aorta finita y una pulmonar grande, o una pulmonar chiquita o una aorta grande. O sea que tiene que estar todo bien alineado en la aceptación. Sigamos, la próxima. Bueno, acá tenemos una preparación anatómica, donde vemos las columnas carnosas, las cuerdas tendinosas correspondientes. Acá hay una que nace directamente de la pared libre y el segmento trabecular apical, que es característico del ventrículo derecho. Si ustedes ven un estudio de un ventrículo derecho, indistintamente si está puesto en posición izquierda o derecha, si ven la punta del ventrículo, tiene que ser trabecularizada, trabécula. Si ustedes ven en una imagen, ¿no es cierto?, que del lado izquierdo hay un ventrículo trabecularizado, ese es el derecho, no es el izquierdo. Hay una transposición. Bueno, y el ventrículo izquierdo, avancemos, tiene exactamente lo mismo. Ahí se ve bien el espesor de las dos paredes de una y de otra, y el septum interventricular que habíamos comentado anteriormente. Sigamos. Bueno, los orificios que habíamos hablado, cada uno de los orificios tiene un diámetro distinto, y cuando vayan a la parte clínica y cardiológica le van a determinar el área, la superficie, los centímetros cuadrados que tiene, para ver si está estrechado, está dilatado o tiene una competencia normal. Vamos. Bueno, acá tenemos, fíjense en ustedes, visto sacadas las aurículas, la válvula tricúspide con la válvula anterior y las dos válvulas posterior, la válvula mitral con la válvula anterior y la posterior, y acá teníamos lo que decíamos, la aceptación troncoconal, con lo que corresponde a la arteria pulmonar y a la aorta. Y los trígonos famosos que habíamos visto al principio que le había marcado Bianca. Vamos, un poquito más. Bueno, esto ya corresponde al orificio de salida del ventrículo izquierdo, donde están las válvulas sigmoideas con los senos de Valsalva y los orificios de donde nacen las arterias coronarias. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos circulación. Yo no los quiero cansar. Bueno, esto es para que practiquen. Para que practiquen,
Ustedes van colocando con cada uno de los números lo que está señalado y está indicado. A ver, la próxima. Este otro corte de 3 cámaras para que ustedes vayan indicando. Esto se ha cortado el corazón y se ha abierto así, para que ustedes vean. Vena cava, la valva, la pared libre, el septum. Adelante. Bueno, el septum y los tabiques, sigamos. Ya lo hemos visto, hemos hablado de la fosa oval, el anillo de Viezán, que es el que está rodeando la fosa oval, que era la comunicación interauricular. Adelante. Ahí se ve muy bien el tabique interauricular y el tabique interventricular. Ahora, acá hay un detalle muy importante. Hay un detalle muy importante porque fíjense que esta es la aurícula derecha, ¿eh? Y la aurícula derecha comunica con la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Pero si yo me vengo a la aurícula derecha acá abajo y me dirijo, me puedo comunicar con el ventrículo izquierdo. Por eso hay veces que hay patología que afectan la aurícula derecha y el ventrículo izquierda, ¿no? Porque los tabiques no están los dos a la misma altura. Este está más arriba del lado izquierdo que del lado derecho. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar recién, que tiene la parte... Volví a la anterior, por favor. La parte... La anterior. Ahí nomás. Tiene una parte muscular, y una parte fibrosa, que coincide con los trígonos fibrosos que me habíamos hablado al principio, con los anillos fibrosos. Bueno, a ver, falta mucho para terminar este capítulo. Las válvulas cardíacas ya las hemos hablado. No, despacito. Despacito, vuelve para atrás. Ahí nomás. Fíjense en las válvulas, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Ah? Lo estoy viendo desde arriba. Si esta es la pulmonar, esta es la tricúspide y esta la mitral. Sigamos. Cada una de estas válvulas, ahí están cerradas, y acá también están cerradas las válvulas sigmoideas, sigamos. Ahora vamos a ver las válvulas cardíacas. Estas son algunas preparaciones cardíacas, la arteria pulmonar y la aorta. Acá tenemos la pulmonar, la aorta, la mitral y lo que corresponde a la tricúspide, ¿no? La coronaria derecha y la coronaria izquierda, que luego la vamos a ver en detalle. Estas son normales, sigamos. Bueno, acá tenemos otra nueva preparación. En este caso tenemos los coágulos que habíamos visto, que se embolizaban y daban embolia. Aquí lo tenemos ubicado, en esta orejuela. ¿Ves que está abierta la orejuela? Los músculos pectíneos y la aurícula. Sigamos la siguiente. Y las lesiones valvulares, digamos un poquito. Fíjense en ustedes, esta válvula como está toda alterada, esta válvula que no funciona porque está toda cerrada, entonces la sangre no puede pasar, hay una estenosis. Digamos, a ver, rápido para terminar. Fíjense en acá como hay vegetaciones, lesiones de endocarditis en la válvula, que la válvula se infecta, ¿no es cierto? Todo esto son preparaciones anatómicas, de disecciones cadavéricas, las vegetaciones y los coágulos que tienen en la orejuela. La siguiente. Bueno, paremos acá. ¿Quieren hacer autoevaluación? Sigamos. 2 o 3 diapositivas. Ahí tienen una, la hacen ustedes en su casa, digamos. Otra, acá tienen otra, digamos. Acá tienen otra, tienen para entretenerse, digamos. Acá tienen otra. Acá tenemos de cuerda tendinosa y los pilares para que la sigan viendo. Y esta es una preparación anatómica, Este es el dedo del doctor Moretti, digamos, un corazón abierto. Y bueno, imagenología y resonancia magnética. Hacemos un break y luego seguimos.